Durante casi un siglo, la historia de Tutankamón parecía completa. Un niño coronado a los 9 años. Un rey muerto a los 19. Un cuerpo enterrado bajo el Valle de los Reyes, rodeado por más de 5.000 objetos sellados en el tiempo. Su máscara de oro se convirtió en el rostro del antiguo Egipto. Su tumba, descubierta en 1922 por Howard Carter, fue considerada el hallazgo arqueológico más importante de la historia. Todo parecía claro, ordenado, resuelto, incluso su familia. Los historiadores creían entender perfectamente quién era Tutankamón. Su abuelo, Amenhotep III, uno de los faraones más poderosos del Imperio Nuevo. Su abuela, la reina Tiye, una mujer cuya influencia rivalizaba con la del propio faraón. Su padre, Akenatón, el gobernante que intentó borrar todos los dioses de Egipto y reemplazarlos por uno solo, el disco solar, Atón. Y su madre, ahí comenzaban las dudas. Algunos decían que era Nefertiti, la reina más famosa del antiguo Egipto. Otros apuntaban a una esposa secundaria llamada Kiya. Había teorías sobre princesas desconocidas, nombres borrados, figuras olvidadas. Pero aún así, todo parecía encajar lo suficiente como para no cuestionarlo demasiado. Las inscripciones en templos, los nombres grabados en piedra, las reconstrucciones históricas. Era una historia aceptada, una historia enseñada, una historia cómoda. Pero en 2010, algo cambió. Un equipo de científicos egipcios decidió hacer lo que nadie había hecho antes. No analizar textos, no interpretar arte, no reconstruir teorías, sino mirar directamente dentro del cuerpo del propio Tutankamón. Extrajeron ADN de sus huesos, y lo que encontraron no solo llenó los vacíos, los borró, porque la historia que todos creían conocer no era la historia real. Y lo más inquietante es esto: no estaban equivocados por falta de información. Estaban equivocados porque la verdad había estado enterrada con él todo este tiempo. Para entender por qué el ADN lo cambió todo, primero hay que entender por qué todos estaban tan seguros. Porque la historia no surgió de la nada. Se construyó sobre una de las épocas más poderosas de toda la historia de Egipto, la dinastía 18, un periodo que comenzó alrededor del año 1550 a.C., un momento que los historiadores llaman el Reino Nuevo. Era el punto máximo del poder egipcio, un imperio que se extendía desde Nubia en el sur hasta Siria en el norte. Riqueza, estabilidad, expansión. Y en el centro de todo eso, un hombre. Amenhotep III gobernó durante casi 40 años. Levantó templos, estatuas colosales, ciudades enteras. Firmó alianzas con reinos extranjeros mediante matrimonios diplomáticos. Pero no gobernaba solo. A su lado estaba la reina Tiye. Y eso lo cambiaba todo, porque Tiye no era una reina común. En los relieves de los templos aparece representada del mismo tamaño que el faraón, no como una figura secundaria, sino como su igual, algo extremadamente raro en el antiguo Egipto. Juntos, representaban el punto más alto de la estabilidad y el poder. Pero su hijo rompería todo. Amenhotep IV, un nombre que pronto dejaría atrás, porque decidió cambiar no solo su identidad, sino la estructura espiritual de todo un imperio. Se convirtió en Akenatón, y con ese nombre comenzó una revolución. Cerró templos, prohibió el culto a los antiguos dioses, y declaró que solo uno debía ser adorado: Atón, el disco solar. No era una reforma, era una ruptura total. Trasladó la capital a una ciudad completamente nueva, Aketatón, hoy conocida como Amarna. Intentó borrar siglos de tradición religiosa en una sola generación. Y por un momento, lo logró. Pero las revoluciones así no duran. Cuando Tutankamón llegó al poder, siendo apenas un niño, todo volvió atrás. Los templos fueron reabiertos. Los antiguos dioses regresaron. La capital volvió a Tebas. Incluso su nombre cambió. De Tutankamón, imagen viva de Atón, a Tutankamón, imagen viva de Amón. Era más que un cambio de nombre. Era una declaración. Egipto estaba intentando olvidar, intentando borrar lo ocurrido. Pero hay algo que no se puede borrar tan fácilmente: la sangre, porque mientras el reino volvía a la normalidad, una pregunta seguía sin respuesta clara. ¿Quiénes eran realmente sus padres?
porque las inscripciones decían una cosa, la historia asumía otra, y la verdad seguía escondida. Durante décadas, los egiptólogos trabajaban con un problema extraño. Tenían cuerpos sin nombres, y nombres sin cuerpos, fragmentos de una historia que no encajaban. En 1898, el arqueólogo Victor Loret descubrió una tumba en el Valle de los Reyes, KV-35. Dentro, junto a la momia de Amenhotep II, había algo inesperado. 2 cuerpos femeninos. No estaban en sarcófagos reales. No tenían inscripciones. No había nombres. Habían sido colocadas en el suelo de una cámara lateral, como si alguien hubiera intentado esconderlas. Una era mayor, la otra más joven. Durante más de un siglo, nadie supo quiénes eran. Se les dio nombres provisionales, la dama mayor y la dama joven, nada más. Pero ese no era el único misterio. En 1907, se descubrió otra tumba, KV-55. Dentro había un solo ataúd. Tenato. El rostro dorado había sido arrancado. Los nombres habían sido eliminados intencionalmente. Alguien, en la antigüedad, había intentado borrar la identidad de esa persona. El cuerpo dentro estaba en muy mal estado, prácticamente reducido a huesos, pero había pistas. El ataúd, originalmente hecho para una mujer, había sido modificado para un hombre. Cerca, se encontraron objetos asociados a Quilla, una esposa secundaria de Akenatón, y algunos elementos llevaban el nombre del propio Akenatón. Parecía obvio, pero había un problema: la edad. Cuando los científicos examinaron el esqueleto en 1908, concluyeron que la persona murió en sus 20 años. Y eso no tenía sentido. Akenatón había gobernado al menos 17 años. Había tenido hijos durante su reinado. No podía haber muerto tan joven. Entonces, ¿quién era? Algunos propusieron otro nombre: Smenkhare, una figura casi fantasmal en la historia egipcia. Aparece brevemente en algunos registros y luego desaparece por completo. ¿Era él el cuerpo de KV-55? Nadie podía demostrarlo. Y así, durante más de 100 años, los egiptólogos intentaban resolver un rompecabezas imposible. Demasiadas teorías, demasiadas contradictions, demasiadas piezas faltantes. Utilizban Reyes X, Medici ones físicas, comparations artísticas. Pero todo tenía un límite, porque había algo que aún no podían ver: la verdad biológica. Y esa verdad seguía atrapada dentro de los huesos. En septiembre de 2007, comenzó un proyecto que cambiaría la historia. Por primera vez, se autorizó un estudio genético completo sobre las momias reales de Egipto. No teorías, no interpretaciones. Datos. Se construyeron 2 laboratorios independientes en El Cairo. Cada resultado debía ser replicado. El objetivo era claro: responder una pregunta que llevaba más de un siglo sin respuesta. ¿Quién era realmente Tutankamón? Pero lo que encontraron fue mucho más que eso. Primero, confirmaron a los abuelos. La llamada dama mayor de la tumba KV-35 era, sin duda, la reina Tiye, esposa de Amenhotep III. La base de la familia quedaba establecida. Luego vino el siguiente paso: el cuerpo de la tumba KV-55. Ese esqueleto sin rostro, sin nombre, fue identificado como hijo de Amenhotep III y Tiye. Y más aún, era el padre de Tutankamón. De repente, todo apuntaba a una sola persona: Akenatón. Incluso los análisis médicos cambiaron. El cuerpo no había muerto a los 20 años, sino cerca de los 40. Los errores anteriores habían sido causados por el mal estado del esqueleto. Pero lo realmente impactante aún no había llegado. La madre, la llamada dama joven. Ese cuerpo anónimo, olvidado en el suelo de una tumba durante más de 3000 años. Era la madre de Tutankamón, y su ADN reveló algo imposible de ignorar. Ella también era hija de Amenhotep III y Tiye. Eso significa que era hermana de Akenatón. Tutankamón no era solo un faraón. Era el resultado de una relación entre hermano y hermana. No una teoría, un hecho genético. Y las consecuencias estaban escritas en su propio cuerpo. Los escáneres revelaron deformidades severas: un pie torcido desde nacimiento, huesos debilitados, necrosis ósea. Cada paso era doloroso,
Dentro de su tumba se encontraron más de 130 bastones. Durante años, se pensó que eran símbolos de poder, pero no lo eran. Eran herramientas para caminar, ayudas médicas, porque el rey no podía sostenerse por sí mismo. Y eso no era todo. El ADN también reveló la presencia de Plasmodium falciparum, el parásito responsable de la forma más mortal de malaria. Estaba en su cuerpo y también en otros miembros de su familia. Tutankamón no solo estaba debilitado genéticamente, estaba enfermo. Probablemente sufrió episodios repetidos de malaria. Y entonces, el golpe final, una fractura en la pierna, detectada en estudios posteriores, combinada con la infección activa. Eso pudo haber desencadenado su muerte, a los 19 años. Pero incluso eso no es el final. Dentro de su tumba había 2 pequeños ataúdes, casi invisibles frente al oro y los tesoros. Dentro había 2 fetos momificados, 2 hijas. Nunca nacieron. El ADN confirmó que eran hijas de Tutankamón, y probablemente también fruto de una relación dentro de la misma familia. 2 generaciones consecutivas de incesto, 2 vidas que nunca comenzaron, y un rey que apenas podía caminar. Esto no era una dinastía poderosa, era una familia que se estaba destruyendo a sí misma desde dentro. Pero la historia no termina aquí, porque incluso después de los resultados del ADN, no todos estuvieron de acuerdo. De hecho, algunos de los expertos más respetados en genética antigua comenzaron a cuestionarlo todo. Su principal problema no era la conclusión, era el método. El estudio utilizó una técnica llamada PCR, un método que amplifica fragmentos de ADN. El problema es que no solo amplifica ADN antiguo, también amplifica cualquier contaminación. Y en momias de más de 3000 años, la contaminación es inevitable. Bacterias, hongos e incluso ADN moderno de personas que manipularon los cuerpos. Algunos científicos argumentaron que se necesitaban tecnologías más avanzadas, secuenciación de nueva generación, métodos capaces de diferenciar el ADN antiguo del moderno. Pero eso no fue lo único. Había otra crítica, más profunda, más incómoda: el árbol genealógico. Según el estudio, los padres de Tutankamón compartían una cantidad extremadamente alta de similitud genética, lo suficiente como para concluir que eran hermanos. Pero no todos aceptaron esa interpretación. El egiptólogo francés Marc Gabolde propuso una alternativa, una que cambiaba todo. Según él, esa similitud no necesariamente significa una relación entre hermano y hermana. Podría ser el resultado de generaciones consecutivas de matrimonios entre primos. 3 generaciones seguidas. Y después de eso, el ADN comienza a parecerse al de hermanos. Si esa teoría es correcta, entonces la historia cambia por completo, porque Nefertiti podría ser la madre de Tutankamón, no una figura ausente, sino central, presente en todo momento. Y eso explicaría algo más, porque no existe ninguna inscripción que mencione a una hermana de Akenatón como esposa real, pero Nefertiti está en todas partes. Su imagen, su nombre, su poder, está documentada, está visible, y aún así, desaparece. Alrededor del año 12 del reinado de Akenatón, Nefertiti deja de aparecer en los registros, sin explicación, sin tumba, sin cuerpo identificado. Simplemente desaparece. Y aquí es donde todo se vuelve aún más inquietante, porque hay 2 posibilidades, y ambas son perturbadoras. Primera, Nefertiti nunca